de causa prerrenal. Entonces acá tenemos en la figura A cómo es los mecanismos de perfusión en el glomérulo. Vemos que la sangre ingresa por la arteriola aferente, ingresa al capilar glomerular, y la sangre sale por la arteriola, ingresa por la arteriola y sale por la arteriola deferente, ¿ya? Así va la sangre. Entonces la sangre entra por la arteriola aferente, entra el capilar glomerular y sale por la arteriola eferente. Eso es lo normal. Y el calibre de la arteriola aferente y eferente varían. Por ejemplo, la arteriola aferente incrementa, se vasodilata por prostaglandinas. Y la arteriola eferente se contrae por la angiotensina 2. En la figura B vemos ya un paciente que tiene una insuficiencia renal aguda prerrenal, hipovolémica, ¿no? Cuando el paciente se ha deshidratado por vómitos, diarreas, por sangrado, hay hipoperfusión. Estos son los mecanismos de compensación que hace el glomérulo con la perfusión. Entonces, ¿qué mecanismo de compensación hace el glomérulo? Vasodilata la arteriola aferente, ¿no? Con mecanismos, con uso de prostaglandina. ¿Y qué hace en la arteriola eferente? ¿Qué hace la arteriola eferente? Se contrae. La arteriola eferente se contrae por mecanismos debidos a la angiotensina 2. Se contrae la arteriola eferente. Entonces, ¿cómo se contrae? Mejora la presión de perfusión en el capilar glomerular, que ese es el mecanismo compensatorio. Entonces, acá en la insuficiencia renal aguda prerrenal, el mecanismo compensatorio es contracción de la arteriola eferente por la angiotensina 2 y mantiene la presión de perfusión del capilar glomerular y vasodilata la arteriola aferente por el uso de la prostaglandina. Siguiente. Siguiente. Ya, entonces estos mecanismos de compensación se pueden, no se presentan cuando al paciente con insuficiencia renal aguda damos AINES, damos diclofenaco, piroxicam, ibuprofeno, naproxeno. No podemos dar ningún tipo de AINES a los pacientes que tienen insuficiencia renal aguda prerrenal, porque los mecanismos de compensación que les he mencionado ya no se presentan. Tampoco damos inhibidores YECA, captopril, enalapril, lisinopril. No hay que dar a estos pacientes que tienen insuficiencia renal aguda prerrenal, porque no se presentan los mecanismos compensatorios. Lo mismo con el losartán. No podemos dar losartán, iversartán, valsartán a estos pacientes que tienen insuficiencia renal aguda prerrenal. No se presentan los mecanismos compensatorios. Por ejemplo, si damos AINES, la vasodilatación compensatoria de la arteriola aferente ya no se presenta porque se disminuye la producción de prostaglandinas vasodilatadoras, ¿no? Y si damos IECAS, ya no se presenta la contracción compensatoria de la arteriola eferente, ya no se contrae la arteriola eferente porque ya no se produce angiotensina 2. Esos son los dos mecanismos compensatorios que se rompen. Entonces, por lo tanto, no se da AINES ni IECAS en los pacientes que tienen insuficiencia renal aguda prerrenal. Siguiente. Entonces, vamos a ver la semiología en la insuficiencia renal aguda. Siguiente. Por ejemplo, ustedes saben que una de las sustancias tóxicas que se retiene cuando hay falla renal aguda es la urea, ¿no? La urea puede producir encefalopatía, la urea puede atravesar la barrera hematoencefálica y desorienta al paciente. El paciente con insuficiencia renal aguda puede estar desorientado, no reconoce a la familia, puede gritar, puede estar somnoliento, puede estar en estupor, hasta puede estar en coma. Ya, ese es debido a la urea.
pero cuando la urea ya está atravesando la barrera hematoencefálica, hay signos indirectos que pueden indicarnos aquello, como la asterixis. La asterixis es hacer una dorsiflexión de la mano, hacen una dorsiflexión de la mano, y en una persona normal, luego que terminan de hacer la dorsiflexión, la mano vuelve a su posición basal, pero acá no, acá la mano regresa vibrando, ¿no? Vibrando. Esa vibración que hace la mano al regresar después de la dorsiflexión se llama asterixis. Eso indica pues que ya la urea está a nivel ya del sistema nervioso central, ¿no? Ya está produciendo ya síntomas, ¿no? Siguiente. Siguiente. También podemos ver la escarcha urémica. La escarcha urémica, ven estos depósitos blanquecinos sobre la piel, los depósitos blanquecinos sobre la piel, que son cristales de urato, ¿no? De urea, ¿no? Son cristales de urea. Miren los cristales de urea, ¿ven? En la piel blanquecina, ¿no? Eso se denomina la escarcha urémica, cristales de urea. Siguiente. Siguiente. Los pacientes también con urea elevada pueden presentar el síndrome urémico. Ustedes saben que la urea es una sustancia tóxica, ¿no? La urea puede inflamar la mucosa gástrica, ya sea una gastropatía urémica, paciente con insuficiencia renal que tiene niveles elevados de urea, ustedes les ofrecen comida, por decir, que más le agrada y no quiere ingerirlo, ¿ya? O se llena con poca comida. Con poca comida ya el paciente dice, ya tiene llenura precoz, dice, no, tiene náuseas. Entonces, esa es la gastropatía urémica. La urea es una sustancia tan tóxica que quema toda la mucosa del estómago y produce esta gastropatía urémica, la inflama. Ya. La urea a nivel del sistema nervioso central, ya le he dicho que puede producir desorientación, agitación, hasta coma en casos extremos. La falla renal aguda, acá como ven en los pulmones, con estos pulmones, cuando el riñón no trabaja, puede producir edema agudo de pulmón. El edema agudo de pulmón, ustedes saben que el alveolo es un espacio virtual para el intercambio gaseoso del oxígeno y el CO2. Ese alveolo, que es un espacio virtual, se llena de agua, ¿no? Y esto es a nivel pulmonar casi total, entonces eso lleva a la insuficiencia respiratoria. También puede producir pericarditis urémica, también. Siguiente. Siguiente, a ver. Entonces el síndrome urémico se relaciona con la concentración de urea elevada, ¿no? Pero la filtración glomerular menor de 60%, cuando esta disminuye, recién se eleva la creatinina. Entonces la creatinina no es un valor tan exacto, tan real para ver que la función renal está disminuida. La urea sí se eleva cuando ya hay una disminución del 40% de la capacidad de filtración glomerular. ¿Ya? Y cuando la filtración glomerular ha disminuido a 25%, aparece en el síndrome clínico ya de insuficiencia renal o de urea, ¿no? Cuando ya la filtración glomerular está en menos de 25%, eso siempre hay que tener en cuenta. Siguiente. Entonces la insuficiencia renal aguda se define como una reducción brusca en horas o días de la función renal. Se produce una disminución del filtrado glomerular y un acúmulo de sustancias nitrogenadas a nivel sérico, como el aumento de la urea y la creatinina, ¿no? Con incapacidad de regular la homeostasis. También acá lo que sucede es que en estos pacientes que tienen insuficiencia renal aguda, va a presentar trastornos ácido-base. El pH va a disminuir, el bicarbonato va a disminuir
el paciente va a presentar acidosis metabólica y compensatoriamente puede presentar alcalosis respiratoria. Esos son los cambios que se producen acá. Uno toma un AGA, el AGA, el gases arteriales, una muestra de sangre de gases arteriales, y estos pacientes están acidóticos. Cuando el paciente tiene acidosis metabólica, ya tiene indicación pues de hemodiálisis. Siguiente. Entonces, insuficiencia renal aguda es un aumento de la creatinina plasmática mayor de 0.5 miligramos por decilitro sobre su medida basal, o un aumento de la creatinina plasmática mayor de un 50% sobre su valor basal. También es una reducción de la creatinina del canadiense de creatinina en menos del 50%, o una disminución de la función renal que hace que requiera diálisis, ¿no? En forma aguda. Estas son varias de las definiciones que se mencionan. Siguiente. Entonces, acá tenemos para poder calcular la tasa de filtración glomerular, tenemos la fórmula de Koroscoff. Esta fórmula debemos conocerla. Es 140 menos la edad por el peso entre 72 por la creatinina plasmática. Y cuando se trata de mujeres, se multiplica por 0.85. ¿Ya? Esa es la fórmula. La depuración de creatinina normal en promedio es de 120 mililitros por minuto. Es 120 mililitros por minuto. No se olviden. Es 120 mililitros por minuto. Por ejemplo, a ver, calculen, le voy a dictar un ejemplo de un paciente. A ver, paciente que tiene 75 años de edad, que pesa 60 kilos, que tiene una creatinina de 6. A ver, calculen la depuración de creatinina en ese paciente. Calculen, por favor, y me avisan. A ver, vayan calculando. Miren, estas fórmulas de la tasa de filtración glomerular, ustedes ponen así, calcular la fórmula de Koroscoff en internet, hasta hay calculadoras automáticas que lo sacan solo llenando el peso, la creatinina y la edad. A ver, traten de calcularlo y me avisan. Vamos a avanzar. Al final de la clase me dicen el valor. A ver, siguiente. Siguiente, un favor. Acá está la tasa de filtración glomerular en mujeres, es más de 120 mililitros minuto. El valor normal en varones es más de 130 mililitros minuto. Ya, hay otras fórmulas también que se pueden utilizar, pero esta es la más adecuada, la fórmula de Koroscoff que figura acá. Y cuando se trata de mujeres, se multiplica por 0.85.
Ya, siempre hay que tener en cuenta esta fórmula. Esta fórmula nos sirve para poder inclusive dar la dosis de medicamentos, sea antibióticos, sea antivirales, antimicóticos, cualquier tipo de medicamentos, antihipertensivos. Para todo eso, para regular la dosis nos sirve esta fórmula. La damos la dosis según la depuración de creatinina que tenga el paciente. Para todos los pacientes, recordarles siempre que no es la misma dosis. La dosis se regula según este resultado. Siguiente. Doctor, sale 0,9. Ah, ya. Está bien, ahorita lo vemos, ahorita lo revisamos. Vamos a avanzar. Gracias. Ahorita vamos a ver. Entonces, la insuficiencia renal aguda se clasificó, ¿no? Porque esta insuficiencia renal aguda puede tener una evolución. Puede haber pacientes que están recién en etapas iniciales de la falla renal, pueden pacientes que ya la falla renal se ha establecido, puede ser pacientes que ya la falla renal se haya hecho permanente y estén en hemodiálisis, la falla renal aguda, me refiero, insuficiencia renal aguda. Entonces, esta clasificación de Rifle se realizó para eso, ¿no? Para ver en qué etapa de la evolución estaba la enfermedad, ¿no? De repente estaba en riesgo, de repente ya había ocasionado una injuria transitoria, o de repente ya había generado una injuria permanente, o ya la injuria era permanente, irreversible, y el paciente estaba en hemodiálisis. Entonces, para eso nos sirve la clasificación de Rifle, para ver en qué etapa clínica está la enfermedad, ¿no? Siguiente. Siguiente, por favor. Doctor, es que parece que demora en aparecer su imagen, porque yo lo paso al toque, pero demora. No hay problema, ya apareció ya. Este es el significado de la clasificación de Rifle. Significa riesgo, y vemos el riesgo, injuria, falla, daño, lo significa daño persistente, y SRD significa enfermedad renal crónica establecida, irreversible, con hemodiálisis, ¿ya? Insuficiencia renal crónica terminal en hemodiálisis significa la SRD, insuficiencia renal crónica terminal en hemodiálisis, eso significa. LOS es daño persistente, F es de falla renal, I de injuria y R de riesgo. Entonces, cada uno tiene su definición. Riesgo, pues, son aquellos pacientes que tienen una disminución abrupta en 1 a 7 días en la tasa de filtración glomerular menor de 25%, un aumento de la creatinina 1.5 veces sobre el valor normal en 24 horas, ¿ya? Y recordar que esta falla renal aguda, insuficiencia renal aguda, puede ser oligúrica o no oligúrica. También injuria, se define injuria cuando la tasa de filtración glomerular ha disminuido más del 50%, la creatinina plasmática ha aumentado más de 2 veces el valor normal. Igual, falla es cuando la tasa de filtración glomerular ha disminuido más del 75% o la creatinina sérica ha aumentado 3 veces su valor normal, o la creatinina sérica tiene más de 4 miligramos por decilitro. ¿Ya? Y lo significa la insuficiencia renal aguda, irreversible, persistente, que se presenta por más de 4 semanas. Más de 4 semanas de evolución, de duración, eso significa LOS. Y enfermedad renal crónica terminal es cuando ya el paciente está ya con falla renal terminal en hemodiálisis más de 3 meses, ¿no? Ya es irreversible. ¿Ya?
Hay un concepto para decir que la insuficiencia renal aguda, en la mayoría de los casos, por ejemplo, nosotros tenemos pacientes con insuficiencia renal aguda, prerrenal, por causa de deshidrataciones severas, se eleva la creatinina, ¿no? Pero esta función, este daño renal agudo, se mejora en un promedio de 4 semanas. En 4 semanas se mejora el riñón, ¿ya? En algunos casos se ha descrito en la literatura que puede tardar hasta 12 semanas, pero el promedio, el 90% de los casos, a las 4 semanas recupera la función renal. Y cuando, por ejemplo, ya el paciente esté en diálisis, por más de 3 meses, ya se llama insuficiencia renal crónica terminal en hemodiálisis. Ya, acá está bien claro las definiciones, esto se puede preguntar en el examen. LOS significa insuficiencia renal aguda persistente, más de 4 semanas. SESRD significa enfermedad renal crónica terminal en hemodiálisis, más de 3 semanas. ¿Ya? Y como les decía, la insuficiencia renal puede ser oligúrica y no oligúrica. Si el paciente está en anuria, ya decimos que está en falla, ¿no? En F. Ahí ven en el cuadro anuria. Si el flujo urinario ha disminuido menos de 0.5 miligramos por kilo por 12 horas, ya está en injuria. Si el flujo urinario ha disminuido menos de 0.5 mililitros por kilo por hora por 6 horas, está en riesgo ya. Todas estas definiciones hay que tener en cuenta. Esta es la clasificación del rifle. Siguiente. Entonces la insuficiencia renal puede ser oligúrica y no oligúrica. Oliguria se define cuando el paciente tiene menos de 400 mililitros al día de orina, ¿no? No oligúrica es si tiene más de 400 mililitros de orina al día. Y la insuficiencia renal aguda se clasifica de causas según la fisiopatología prerrenales, renales y posrenales. Cabe decirles que el 80% de las causas son prerrenales. De ahí siguen las causas renales con un 15% y las posrenales 5%, ¿no? Siguiente. Acá tenemos, este es otro cuadro de clasificación donde se ve que las causas prerrenales continúan siendo las más frecuentes, 50-60%. Acá las causas renales o intrínsecas, 40%, y las causas posrenales, 5%. Acá de las causas prerrenales, miren, esta puede preguntar en el examen, las causas prerrenales, renales y posrenales de la insuficiencia renal aguda. Ya las causas prerrenales ya les he dicho que es la deshidratación, es la causa más frecuente, la deshidratación, vómitos, diarreas, sangrado, hipovolemia. Y dentro de las causas renales intrínsecas, acá vemos, puede ser por enfermedad glomerular, como una glomerulonefritis o una trombosis. Puede verse una injuria tubular por isquemia o por toxinas, por ejemplo, el uso de aminoglucósidos. Ya los aminoglucósidos producen lesión tubular, el contraste, ¿no? O puede ser por una nefritis intersticial también. O puede ser por una enfermedad vascular, inflamación por vasculitis, o una oclusión por trombosis o embolismo. Y las causas posrenales pueden ser por una obstrucción de la vía urinaria, ¿no? Bueno, no se olviden esto de las causas intrínsecas de la falla renal. Tenemos la enfermedad glomerular, inflamación, glomerulonefritis, injuria tubular, isquemia por toxinas, la nefritis intersticial y la oclusión o trombosis. Ya. Son las causas más frecuentes de la insuficiencia renal aguda intrarrenal, ¿no? Puede también ser por vasculitis. Esto no se olviden. Anuria se define cuando hay menos de 100 mililitros de orina por día. No oligúrica, más de 400. Oliguria, entre 100 y 400 mililitros por día. ¿Ya? Siguiente. Como les mencionaba acá, en la insuficiencia renal aguda
no solo presenta retención, sino que también se alteran los electrolitos, se altera el sodio, se altera el potasio. Tenemos pacientes con hiperpotasemia, los pacientes tienden a hacer hiperpotasemia, hacen potasio elevado y tienden a tener algunos hiponatremia, pero también se altera la homeostasis ácido-base, el paciente tiene acidosis metabólica, alcalosis respiratoria, pH bajísimo, exceso de bases. Ya, entonces es toda esa acidosis metabólica perpetúa la inflamación y el paciente puede fallecer, ¿no? Siguiente. Esto ya hemos mencionado, por favor, lean las causas de la insuficiencia renal aguda, por ahí puede venir alguna pregunta. La mayor parte son reversibles con el tratamiento oportuno, básicamente el tratamiento es la hidratación, pues, ¿no? Cuando es prerrenal. Ya cuando el daño es ya el paciente está comprometido, su estado hemodinámico, ya hay potasio muy elevado, ya hay acidosis metabólica ya muy severa, ya hay que indicarle hemodiálisis, ¿no? De apoyo. Siguiente. Estas son las causas que deben ver. Esta es la causa de la insuficiencia renal aguda prerrenal. Acá están las hemorragias gastrointestinales, quirúrgicas, posparto, hemorragias los vómitos, las diarreas, los diuréticos también, la cetoacidosis diabética, la diabetes insípida, la insuficiencia suprarrenal, las quemaduras, secuestro de líquidos en el tercer espacio también, como la pancreatitis, la peritonitis, la hipovoluminemia. También la disminución del gasto cardíaco. Ustedes saben, si no contrae el corazón, no llega sangre al riñón. Insuficiencia cardíaca, infarto, taponamiento cardíaco, embolia pulmonar, hipertensión pulmonar, vasodilatación periférica, la asexis, la anafilaxia, antihipertensivos, la anestesia. También la vasoconstricción renal por hipercalcemia, el uso de noriperinefrina, ciclosporina, anfotericina. La cirrosis hepática en el síndrome hepatorrenal, también se produce un síndrome hepatorrenal, también cuando hay cirrosis es prerrenal, alteraciones de las respuestas autorreguladoras por el uso de AINES y ECAs. Entonces, ahorita los AINES y los IECAs pueden ocasionar falla renal. No se debe usar estos medicamentos por largo tiempo, sobre todo los AINES. Los IECAs se pueden usar, pero se regula pues la dosis según sus controles, ¿no? Pero un paciente que tiene falla renal aguda no debemos usar ni AINES ni IECAs. Entonces está claro acá las causas de la insuficiencia renal aguda renal. Siguiente. Acá se ve algunos fármacos que pueden ocasionar necrosis tubular aguda, miren, que pueden ser causa de insuficiencia renal aguda intrarrenal. Miren, la lista es extensa: los aminoglucósidos, la vancomicina, la anfotericina, la ciclovir, las sulfonamidas, el 5-fluoracilo, litio, paracetamol, que ustedes a veces dicen, que tome paracetamol, miren, también es nefrotóxico. Los inhibidores YECAS, los antiinflamatorios no esteroideos. Ya, entonces esto siempre tenemos que tener en cuenta, esta lista de fármacos. Siguiente. Entonces también se puede presentar insuficiencia renal aguda por el uso de contraste. Pacientes que se van a hacer tomografías, siempre debemos tener en cuenta la función renal. Si tiene una creatinina alta, por decir de 3, y se va a hacer una tomografía por contraste, hay riesgo que la lesión renal se acentúe más y puede ocasionar una falla renal terminal y el paciente vaya a hemodiálisis, ¿no? Si aún no lo estaba. Siguiente.
Siguiente, por favor. Entonces acá tenemos las causas de insuficiencia renal aguda de causa intrarrenal o parenquimatosa, ¿no? Ay, ya nos pasamos. Ahí está bien. Dentro de las que se tienen que tener en cuenta es la necrosis tubular aguda y la lesión de los túbulos renales por mecanismos isquémicos o tóxicos. La lesión glomerular, la glomerulonefritis aguda, rápidamente progresivas, la hipertensión maligna, la vasculitis, el síndrome hemolítico urémico. Este síndrome hemolítico urémico se presenta en niños, en pacientes escolares, en lactantes, se presenta el síndrome hemolítico urémico, deben tenerlo en cuenta en pediatría. Ya. La púrpura trombótica, la toxemia en el embarazo, la esclerodermia, lesión tubulointersticial como reacciones alérgicas a fármacos, a antibióticos, a INES, infecciones como la leptospira, la legionela, citomegalovirus, candidiasis, lesión de grandes vasos por obstrucción de las arterias renales, cuando hay placa aterosclerótica, trombosis, embolia o obstrucción de las venas renales por compresión. Estas causas, este cuadro de acá, apréndanlo, por ahí viene la pregunta, por ahí puede venir una pregunta ya. Siguiente. Estas son las causas de insuficiencia renal postrenal. Acá tenemos puede ocasionar una falla renal aguda, todo lo que obstruya los uréteres, obstruya el paso de la orina a través de la uretra. Por ejemplo, la hipertrofia prostática, cuando es muy severa, obstruye la luz de la uretra y la orina retrógradamente se regresa hacia el riñón y lo inflaman. Cálculos o litiasis a nivel de la vejiga, tumores también en la vejiga, coágulos, la vejiga neurogénica también, la litiasis renal, los cálculos renales pueden llevar a una falla renal aguda, cuando producen obstrucción del uréter y ocasionan hidronefrosis, dilatación del uréter y de la pelvis y de los cálices, ahí puede llevar a una falla renal aguda la litiasis, ¿no? Siguiente. Entonces le habíamos mencionado que la insuficiencia renal aguda puede empezar en horas o en días, disminuye la tasa de filtración glomerular, ocasiona disminución de la perfusión, eso causa una lesión isquémica a nivel tubular. Siguiente. Y en algunos pacientes, cuando ya el estado está muy comprometido, ya hay acidosis metabólica, el potasio está en 7, el potasio está en 7, está encefalopático, está entrando al estupor o al coma, ya hay indicación de apoyo de hemodiálisis. Y la hemodiálisis puede ser de apoyo 1 o 2 semanas, ¿no? 1 o 2 semanas para tratar de hacer descansar ese riñón y que mejore la función renal. Siguiente. Entonces acá está, como les había mencionado, el 90% de los casos se resuelven en 4 semanas, aunque algunos tardan hasta 12 semanas en recuperar su función renal. Cuando esto no sucede a las más de 12 semanas, continúa con hemodiálisis, el paciente ya está en hemodiálisis, por decir, según la clasificación de Ripley, ya hablamos que es una insuficiencia renal crónica terminal en hemodiálisis, ¿no? Si por más de 3 meses no recupera su función. Siguiente. Este cuadro tienen que aprenderlo. Ya. La fracción excretada de sodio, la fracción excretada de sodio menos de 1% indica que la insuficiencia renal es prerrenal y la fracción excretada mayor de 1% indica que es intrarrenal. ¿Ya? Esta es la fracción excretada del sodio, hay que tener en cuenta, ¿ya? Sodio en orina también tenemos que tener en cuenta cuando es la causa prerrenal,
el sodio en orina es menos de 20 miliequivalentes y cuando es intrarrenal es más de 20 miliequivalentes. La densidad también de la orina hay que tener en cuenta. Cuando la orina tiene una densidad mayor de 1020 es una insuficiencia renal aguda prerrenal. Si es menor de 1010, hablábamos de una insuficiencia intrarrenal. La osmolaridad urinaria también, si es mayor de 500, es prerrenal. Si está en 300, es isostenuria, ¿no? Entonces, esto es importante, este cuadro, a tenerlo en cuenta. Siguiente. Acá lo mismo. Este es el mismo cuadro. También mencionar que en la insuficiencia renal aguda prerrenal puede presentarse cilindros. Los cilindros son de tipo Yalinos, ¿ya? Cilindros de tipo Yalinos. Los cilindros de tipo Yalino, según sedimento de orina, indica deshidratación, probabilidad de insuficiencia renal aguda prerrenal, pero no siempre son patológicos. Los cilindros yalinos no siempre son patológicos, porque estos cilindros yalinos se pueden presentar en pacientes que hacen ejercicio intenso. Ejercicio intenso, le hacen un sedimento de orina y aparece cilindros yalinos. No siempre son patológicos. Y en la insuficiencia renal aguda intraparenquimatosa o interrenal puede verse cilindros granulosos. Los cilindros granulosos son proteínas, son células degeneradas, tubulares, que pueden tomar esa apariencia, ¿no? Son cilindros granulosos que son característicos de la insuficiencia renal intraparenquimatosa. Hay que tener en cuenta esto. La fracción excretada de sodio también hay que tener en cuenta. Si es menor de 1% es prerrenal y si mayor de 1% es parenquimatoso. La osmolaridad también. El sodio en orina también hay que tenerlo en cuenta. Si es menos de 20 miliequivalentes es prerrenal. Si es más de 20 es, es más de 20 es intraparenquimatosa. Recordar que el fenómeno principal en la intraparenquimatosa, insuficiencia renal intraparenquimatosa, renal aguda intraparenquimatosa, es la necrosis tubular. El túbulo, la necrosis tubular, ustedes saben que las funciones del túbulo, de los túbulos, es regular el metabolismo del sodio y regular el agua, ¿no? Si nos reabsorbe agua, reabsorbe sodio. Si ustedes imagínense, si los túbulos están necrosados en la necrosis tubular aguda, no tienen ninguna función, entonces el sodio sale en orina, ¿no? Porque no lo reabsorbe. Por eso es que el sodio acá en orina está elevado, tiene más de 20 mil equivalentes. Si el sodio en orina está elevado, la fracción excretada de sodio en orina, la fracción excretada del sodio también va a estar elevada, va a ser más del 1%. ¿Ya? Eso no es, y lo otro es que la orina, muy probable que el paciente puede presentar poliuria, ¿no? Entonces eso lleva a que la densidad esté disminuida. Entonces, el paciente que tiene necrosis tubular aguda, la fracción excretada del sodio es más del 1%. El, el sodio en orina es más de 20 miliequivalentes. ¿Ya? No se olviden, puede presentar cilindros granulosos. La osmolaridad de la orina es menor de 350 porque tiene más orina, más volumen de agua, ¿no? Esa orina. A diferencia de la insuficiencia renal, prerrenal, donde el túbulo no está dañado. Entonces, como el túbulo no está dañado, va a retener más agua, va a reabsorber más agua, entonces la orina es en poco volumen hacia afuera. Va a retener, va a retener más sodio, entonces a la orina, el sodio urinario en orina no va a ser va a ser menos de 20 miliequivalentes. La fracción excretada de sodio va a ser menos del 1% porque ese túbulo está resorbiendo agua y está resorbiendo sodio. Entonces en la orina no vamos a encontrar mucho sodio. Tengan en cuenta esto porque por ahí les pueden preguntar. Siguiente. Siguiente. Por ejemplo, acá está. Fracción excretada de sodio, por ejemplo, en insuficiencia prerrenal, aguda prerrenal, menos de 1%.
la molaridad urinaria más de 500, se puede encontrar en el sedimento urinario cilindros hialinos. En la necrosis tubular aguda, por ejemplo, la fracción excretada de sodio es mayor del 1%, la osmolaridad entre 200 y 300, cilindros granulosos, pardos, cilindros tubulares renales, ¿no? Y puede ser por necrosis tubular aguda, isquemia, nefrotoxina, ¿no? Entonces, esto hay que tener en cuenta. La glomerulonefritis aguda, también postestreptocóxica, podemos encontrar un sodio en orina menos de 20%, fracción excretaria menos de 1%, podemos encontrar eritrocitos. Este es un resumen de todas las enfermedades renales y lo que podemos encontrar, ¿no? Pero acá nomás nos importa la insuficiencia renal aguda prerrenal y la necrosis tubular aguda. Por decir, esto les preguntan en los exámenes de residentado algunas veces, ¿no? Dicen paciente que acude por vómitos, por diarreas, paciente de 30 años que acude por vómitos y diarreas de 3 días de evolución, ingresa al hospital con una creatinina de 2, ingresa con una fracción excretada del sodio de 0.9%, ingresa con un sodio urinario de 15 miliequivalentes, y yo les pongo, indique el diagnóstico correcto, les pongo insuficiencia renal aguda, prerrenal, insuficiencia renal aguda intrarrenal, insuficiencia renal aguda postrenal. ¿Cuál dirían que es? A ver. ¿Cuál es la respuesta? Me lo voy a repetir, paciente de 30 años que viene, participen, ¿ah? Porque si ustedes no participan, al final yo continúo, o sea, para mí no hay problema, pero lo que se hacen, ocasionan el problema es para ustedes, porque no van a poder despejar sus dudas, y eso, que vayan a un examen, en el examen teórico, si persisten estas dudas, no van a salir bien, ¿ah? Por eso les vuelvo a repetir, paciente de 30 años que tiene náuseas, vómitos, diarreas por 3 días, llega a una emergencia, el paciente está deshidratado, totalmente deshidratado, le hacen los exámenes y en los análisis se reporta que tiene una fracción renal excretada de sodio menos de 1%, tiene 0.9, les mencioné, de fracción excretada de sodio, es menos del 1%. Sodio en orina, 15 miliequivalentes, les indiqué. Y la pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Es una insuficiencia renal aguda prerrenal? ¿Es una insuficiencia renal aguda intrarrenal o una insuficiencia renal aguda postrenal? ¿Qué dicen? Prerrenal. Prerrenal, doctor. ¿Ah? Prerrenal, ya, muy bien, entonces es así. Ya, esa sería la respuesta. Ahora, otro ejemplo. Paciente que tiene 70 años, diabético, que ingresa por deshidratación, vómitos, diarreas, y le hacen un examen de orina y encuentran en el examen de orina cilindros granulosos, encuentran, encuentran, encuentran células epiteliales, reporta, y tiene una creatinina de 5, tiene creatinina de 5. El paciente refiere que orina todavía, que tiene un volumen urinario de 1000 aproximadamente, pero la creatinina está elevada, no está en 5, y en los exámenes también reportan fracción excretada del sodio de 3% y el sodio urinario en 30 mil equivalentes. ¿Cuál es el diagnóstico? Necrosis tubular aguda, insuficiencia renal prerrenal, insuficiencia renal postrenal. ¿Cuál es el diagnóstico? Necrosis tubular aguda, insuficiencia renal prerrenal o insuficiencia renal postrenal. ¿Cuál es el diagnóstico? Necrosis tubular aguda, insuficiencia renal prerrenal o insuficiencia renal postrenal. ¿Cuál es el diagnóstico? Necrosis tubular aguda, insuficiencia renal prerrenal o insuficiencia renal postrenal. ¿Cuál es el diagnóstico?
Necrosis tubular aguda. Necrosis tubular, doctor. Ya, otra pregunta. Díganme las causas de insuficiencia renal, prerrenal, les menciono. Insuficiencia renal prerrenal, les menciono. A ver, hemorragia digestiva, le pongo diarreas, náuseas, diarreas, diarreas. Me van a decir cuál no corresponde, ya las causas que menciono, la falsa, de la insuficiencia renal aguda prerrenal. Estoy mencionando hemorragia digestiva, estoy mencionando hemorragia digestiva, diarreas, estoy mencionando quemaduras, quemaduras, estoy mencionando sepsis, y estoy mencionando hipertrofia de próstata. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Esta diarrea por deshidratación. Por la He deshidratación. mencionado cuáles son las causas de insuficiencia renal aguda prerrenal. He mencionado diarreas, la deshidratación, la hemorragia digestiva, he mencionado la hipertrofia de próstata, le he mencionado las quemaduras y le he mencionado la sepsis y hipertrofia de próstata. ¿Cuál de las causas que he mencionado no corresponde a una insuficiencia renal aguda prerrenal? Hipertrofia de próstata. Claro, hipertrofia de Porrenal. próstata es la respuesta. Ese es porrenal. Ya. Porrenal, ese es porrenal. Otra pregunta. ¿Ustedes cómo pueden diferenciar? Por ejemplo, viene un paciente con vómitos, diarreas, que ya tiene diabetes mellitus como antecedente, un paciente de 75 años, viene por diarreas, deshidratado, y viene con el examen de sangre, le toman y le encuentran una creatinina de 7 de creatinina. Encuentran una creatinina de 7. El paciente está solamente orinado 400 mililitros al día. Y ustedes quieren saber con qué método, con qué examen podrían diferenciar si es una insuficiencia renal aguda crónica, una insuficiencia renal crónica o una insuficiencia renal aguda. ¿Con qué examen también podrían guiarse? Mira, acá la ecografía renal, siempre que tenemos un paciente con creatinina alta, estamos en la obligación de hacer una ecografía renal, ¿ya? Cuando hay una insuficiencia renal crónica, normalmente el riñón tiene una corteza y tiene una médula. Eso ya sabemos todos, la corteza y la médula. Entonces, en el paciente que tiene insuficiencia renal aguda, esa corteza y esa médula todavía se diferencian, ¿no? El ecografista, el radiólogo lo puede diferenciar. Dice, y reporta así: paciente con riñón de 100 milímetros o 10 centímetros de diámetro con adecuada diferenciación córtico-medular. Quiere decir que ese es un paciente que ha elevado la creatinina agudamente porque la corteza y la médula se diferencian. Pero es diferente si dice el paciente que tiene un riñón de 8 centímetros, ya es un riñón atrófico, 8 centímetros, un riñón pequeño, 8 centímetros, dice. Paciente con un riñón de 8 centímetros, con pérdida de la diferenciación córtico-medular, cuando ya no se diferencia ni la corteza ni de la médula, o sea, ya ese riñón está fibrótico, encima está pequeño. Ya eso nos indica que la insuficiencia renal es crónica, ya no es aguda. ¿Ya? Es una insuficiencia renal crónica. ¿Quedó claro ese concepto? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, la diferenciación córtico-medular nos indica para guiar eso. A ver, les pregunto la última pregunta. A ver, díganme las causas de insuficiencia renal aguda intrarrenal.
intrarrenal. 1. Necrosis tubular aguda. 2. Uso de aminoglucósidos. 3. Síndrome hepatorrenal. 4. Síndrome hemolítico urémico. ¿Cuál es la respuesta falsa? Que no corresponde a las cosas de insuficiencia renal intrarrenal. A ver. Vuelvo a repetir. Paciente con insuficiencia renal aguda intrarrenal. Diga las causas probables. A ver, marque la falsa. Entonces mencionamos, a ver, necrosis tubular aguda, uso de toxinas como aminoglucósidos, uso de contrastes como el yodo, síndrome hepatorrenal o síndrome hemolítico urémico. Síndrome hepatorrenal y abajo síndrome hemolítico urémico. ¿Cuál es la causa de esas causas que he mencionado, cuál no corresponde? A ver, a ver. Doctor, disculpe, no le escuché bien, doctor. A ver, tienen que estar atentos, ¿ah? Porque ya ahorita finalizo. El estudiante de medicina tiene que tener así por reflejo, de estar la mente 100% concentrado y analizar así rápido. A ver, vuelvo a repetir, paciente, causas de insuficiencia renal aguda intrarrenal. Marque la respuesta falsa. 1. Necrosis tubular aguda. 2. Uso de aminoglucósidos. 3. Uso de contrastes. 4. Síndrome hepatorrenal. 5. Síndrome hemolítico urémico. ¿Cuál es la falsa? ¿Podría ser los aminoglucósidos, doctor? No, la aminoglucósidos sí es intrarrenal. Hemos visto ahí que en el tubular. ¿Ah? ¿Cuál es? Ahí lean su cuadro y miren, en el cuadro ya mencionaba ahí en el prerrenal, la respuesta sería síndrome hepatorrenal. Hepatorrenal es prerrenal. Doctor, síndrome hemolítico urémico. No, síndrome hemolítico urémico es intrarrenal también. Ahí está en el cuadro. Pongan el cuadro. Recuerden que todo lo que ocasiona lesión en el glomérulo es intrarrenal. Intrarrenal, ponle, ya te pasaste ya. Al final, las causas. Aváncenlo. Ya se pasó ya. Ahí yo puse un cuadro de causas. Intrarrenal por prerrenal. No, ya estamos al final. Más adelante está. Esas son las causas por renales, ¿no? La hipertrofia de próstata es por renal. Ya, ahí está. Necrosis tubular aguda es intrarrenal, ¿ya? Glomerulonefritis aguda, por ejemplo, una glomerulonefritis postestreptocócica, una nefritis, una nefropatía lúpica es intrarrenal. El síndrome hemolítico urémico es intrarrenal. La vasculitis son intrarrenales. La púrpura trombótica citopénica también intrarrenal. La toxemia por el embarazo es intrarrenal. Reacciones tubulo-intersticiales alérgicas a fármacos, a INES, diuréticos, infecciones, legionela, leptospira, citomegalovirus, cándidas. Lesión de grandes brazos, obstrucción de las arterias por placa aterosclerótica, embolio, obstrucción de las venas renales, ¿no? Son intrarrenales. Y ahora avánzalo. Ahí yo puse un gráfico de los fármacos que ocasionan lesión tubular.
Están están los aminoglucósidos, más adelante creo que está. No, ya nos pasamos al final ya. Ahí está eso, ¿ves? Ahí bien claro, dice, fármacos que ocasionan necrosis tubular aguda, ahí está lila. Los aminoglucósidos. Ya tienen que repasar a las causas, ¿ah? ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta final? La clasificación del rifle también tienen que mencionarla. Cuando es riesgo, tienen que saber cuándo es riesgo, cuándo es falla, cuándo es daño persistente, que significa cuándo es daño de insuficiencia renal crónica terminal. Si yo le digo, a ver, paciente que tiene un daño, a ver, paciente que tiene insuficiencia renal, que tiene evolución de ponle la indicación de hemodiálisis para finalizar. Ahí, aváncelo. A ver. No, al final, la última diapositiva. Estas son las indicaciones para hemodiálisis. Paciente que esté en oliguria, paciente que esté en anuria, hipercalemia, que ya les he mencionado muchas veces, más de 6.5, la acidosis metabólica 7, la urea más de 200, edema agudo de pulmón, encefalopatía urémica, neuropatía urémica, pericarditis urémica y hiponatremia severa, ¿no? Ya quedó claro que paciente con falla renal hace hiponatremia y es hipercalemia y hace acidosis metabólica. Eso tiene que quedar claro para ustedes, eso no pueden dudarlo. Con mi grupo siempre lean el equilibrio ácido-base, lean cómo se interpreta un AGA. Ese paciente, en esta parte hay que saber los electrolitos que ya hemos hecho, el metabolismo que ya hemos hecho en clase, pero tienen que interpretar el AGA. De acá ya ustedes tienen que salir interpretando el AGA, gases arteriales. Lean eso, lean, no dejen de leer el AGA. Para que se den cuenta cuando hay una acidosis metabólica, cuando es respiratoria, la acidosis, porque hay acidosis respiratoria y acidosis metabólica. Acidosis respiratoria, daño en el pulmón, fibrosis pulmonar. Acidosis metabólica, el riñón no trabaja. Entonces tienen que diferenciar cuando la acidosis es por causa renal o pulmonar. Eso se van a dar cuenta cuando lean gases arteriales. Tienen que leer, el estudiante de medicina tiene que leer de todo el día, tiene que leer más del 70% del día, tiene que dedicarse a leer. No en el celular, en la televisión, eso ya déjenlo de lado ya. Estudiante de medicina tiene que leer, solamente deja el libro para comer nada más. Si ustedes no leen, van a salir jalados en el examen. Y el bien es para ustedes, no es ni para mí ni para los otros docentes. El bien es para ustedes, para que cuando sean médicos, a pesar de la especialidad que tengan, tienen que saber un poquito de cada cosa y no tengan problemas, porque ahora los problemas médico-legales están a la orden del día. Ya ahora las historias clínicas son electrónicas. Ustedes escriben una cosa y lo ven desde Tumbes hasta Tacna lo que han escrito. Si han hecho un mal diagnóstico, de Tumbes a Tacna lo ven el mal diagnóstico porque está en la historia clínica electrónica. Ya no es como antes que yo iba al otro día, decía, pensaba en mi casa, no, lo he escrito mal, agarraba, sacaba la hoja, hacía otra hoja o le echaba líquido. No, eso ya no. Queda registrado la historia clínica. Entonces es más fácil que uno tenga juicios. Entonces el médico, a pesar de que sea, por ejemplo, cardiólogo, endocrinólogo, intensivista, cirujano, anestesiólogo, tiene que saber esto. Esto es lo básico. Que todos tienen que saber y tienen que ponerse a leer. ¿Ah? Si ustedes no leen, van a fracasar. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta. ¿La escarcha urémica dónde se puede apreciar? Vi que estaba en la cara, en Se la puede mandíbula. apreciar en todo el cuerpo, Yo hice una práctica a mis alumnos, ahí se ve, puede estar en la frente, en el abdomen, ahí que compartan con ustedes. Ahí yo les mandaba unas figuras así para que lean también, un atlas, ahí saqué y ahí les he mandado. Se puede ver en la frente, en el abdomen, en todo, en la cara. Ahí hay unos dibujos, ahí les he mandado, ahí compartan. Ok, doctor, gracias. Ya.
Listo, si no hay más preguntas, me despido. Gracias, doctor. Ya, hasta Gracias, luego, hasta luego. Mi grupo, un favor, conéctese pues para la práctica de una vez, ahorita. doctor. Bien. Me llaman ya por Teams, mi grupo, ¿ya?